que nosotros queremos aquí en Diario de Cuatro ponernos al día acerca de las relaciones laborales de patronos y trabajadores. Llamamos a nuestro asociado, así como ustedes lo oyen, Rafael Pepe Abreu. Sí, señor. Que es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS. Buenos días, Pepe. Buenos días, Pedro Cava, vamos adelante, aquí estamos, siempre dispuestos, ¿verdad?, a dar las informaciones que la gente espera sobre el discurrir, ¿verdad?, de los acontecimientos, como se dice, sindicales, empresariales. Exacto. Vamos a empezar por el salario. Sí. Tú sabes que había inquietud porque decíamos, pero que los comerciantes van a pagar o no van a pagar el salario, ¿se van a coger a la ley o no? Las pymes se van a coger a la ley o no. ¿En qué está eso? Sí, es muy importante la pregunta por lo siguiente. Tú sabes que se creó todo un caos a la base de declaraciones destempladas que alguna gente dieron, inclusive desde ese sector empresarial, de los comerciantes. De los comerciantes, sí. Que incluso no miden el hecho de que ellos son un sector empresarial y que hacer un sector empresarial no le luce mucho, está creando situaciones, cizaña, ni amenazando ni que con huelga, ¿tú entiendes? Así porque mismo. uno se pregunta, ¿a quién le van a hacer la huelga? ¿A los dependientes que trabajan con ellos? ¿A los clientes que le cobran? ¿A quiénes que se la van a hacer? ¿Entiendes? Entonces por eso nosotros dijimos que eso era sencillamente una forma básicamente de figureo, tú ves, y de presión, que no iba a ningún sitio. Y efectivamente así pasó. Comité Nacional de Salario dictaminó que a partir del 1 de agosto la tarifa entró en vigencia, entró en aplicación. Cuando una tarifa entra en vigencia hay que entender esto. El sector que está concernido en la tarifa y no la aplica cae en una violación penal y por tanto ya no se aplica el Código Laboral sino el Código Penal. ¿Entiendes? Exactamente. Es distinto todo, la connotación, caballo, es diferente. Claro, es diferente, Claro. De una violación penal porque tú estás cayendo en una figura denominada fraude. Sí. Retención de salario. Sí, ¿Entiendes lo que es? Entonces, eso es delinquir. Eso es delinquir y por eso ningún empresario, hay que decirlo así, se arriesga a eso, hay que decirlo así. Así es. Ningún empresario se arriesga a eso. Hay pocas violaciones empresariales de ese tipo. Esa naturaleza, Bueno, sí. y ocurrió así. Inmediatamente eso pasó. El sector empresarial de conjunto todo lo aplicó. El último reducto, que era esa parte de los comerciantes, tuvo que hacer lo mismo. Porque si no, caía en un estado de situación en el que podía ser sometido por fraude. ¿Qué dicen ellos todavía? A esta altura del juego, hoy todavía. Ellos dicen, bueno, lo hemos tenido que aplicar, pero queremos que se haga la reclasificación de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros le hemos dicho lo que dijimos aquí, nosotros lo dijimos aquí en Diario del 4 siempre. Nosotros nunca nos hemos negado a discutir la reclasificación. Lo único que hemos hecho nosotros es, señores, para eso necesitamos nombrar una comisión técnica, con técnicos de ustedes, de nosotros, del Estado, que nos sentemos, ¿verdad?, a dirimir ese tema. ¿Cuál es el alcance de la propuesta que ustedes hacen, verdad? Es sencillamente lo que hemos dicho, ¿me entiendes? Y lo que esperamos que se haga. Para eso tenemos un buen tiempo porque tenemos 2 años. 2 años para hacer eso. La tarifa ya pasó. Para la próxima faltan 2 años prácticamente. 2 años. Entonces, en ese lazo de tiempo... ¿Y en qué está eso? Hay suficiente oportunidad para hacer esa reclasificación. Pero ¿en qué está eso? Porque en medio del fragor, por el aumento del salario mínimo en el sector privado, se iba a decir, bueno, llegamos a un acuerdo, vamos a aumentar el salario, pero en tantas semanas comenzamos los contactos para la reclasificación. Yo quiero, antes de esa respuesta, yo quisiera que los amigos televidentes entiendan lo que puede significar la reclasificación. Si se reclasifican empresas que están en un nivel en el que para ellas se le asigna un salario mínimo de tanto, si caen en otro nivel que es un salario mínimo más alto o un salario mínimo más bajo, pudieran violentar, pudieran con eso saltar la verja
y no cumplir con el incremento. Pudieran, si pero se las clasifica por debajo. Porque de la misma manera, disminuir los salarios porque eso es ilegal. De la misma manera que si se le incrementa. Entonces, por eso la decisión es muy compleja. Por eso tiene que ser técnica. Tiene que ser muy estudiada. Exacto. Por eso es que la situación no puede ser manejada a la libre y a la brigandina. No, tiene que ser una discusión consciente. Entonces, dice Mozart, ¿en qué está eso? Eso está en que se expresó eso. Nos reunimos con el director de Impuestos Internos, nos reunimos con la gente de Industria y Comercio, nos juntamos con el ministerio y estamos a la espera, sencillamente, de que la comisión se constituya. Nosotros hasta sometimos los nombres ya de quiénes son los comisionados nuestros. Es bueno decir esto aquí para que después, cuando el tiempo pase y no se haga nada, cuando estemos discutiendo la otra tarifa, de aquí a 2 años. En 2 años. Que no vuelvan entonces, ¿verdad? Días antes, horas antes, semanas antes de comenzar la discusión, entonces a sobre el tapete ese tema. De ese poner tema, a depender la tarifa ese tema debe discutirse en tiempo en que no se está en el fragor, como decía, en el fragor, de la discusión salarial. Tiene que ser una discusión con calma. Es por lo que dice Pedro. Sí. Es que, mira, ellos dicen, ¿verdad? Una mediana empresa, dicen ellos, es aquella que vende 202 millones de pesos al año, dicen ellos. Esa es una mediana. Una pequeña, dicen ellos, es aquella que vende 54 millones de pesos al año. Entonces ellos dicen que una pyme es aquella que vende 12 millones de pesos al año. Pero hay una cosa que hay que entender en esto. Ustedes saben que muchas empresas grandes, poderosas, ¿verdad?, tienen conexiones y hacen creaciones de empresas pequeñas que le suplen, que le trabajan, que le elaboran una parte de su producción. Y sencillamente establecen una conexión así mismo, que tú tienes que demostrar en esa discusión que esa empresa que tú estás clasificando no es parte de una conexión de ese tipo. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Pedro. Si eso ocurre, entonces tú tendrás en un momento determinado que decir, mire, como usted parte de una conexión con una empresa grande, usted no califica para ser una pequeña, usted no califica para ser una mediana, usted parte de un consorcio que lo califica como una empresa grande y por tanto tiene que pagar el salario de una empresa grande. Pero ocurre que desde el punto de vista legal, de lo que te presenta legalmente, por su tipo de venta entonces, bruta, no es así, porque está vendiendo lo de una pequeña aparentemente, ¿entiendes? Porque está vendiendo lo de una mediana aparentemente, o lo de una pyme. Entonces, es una discusión, señores, que requiere profundidad. Eso no es así que tú lo puedes aprobar por Mira una cosa, Pepe. ¿Entiendes? Lo deseable fuera que aquí hubiese un salario mínimo. Con un salario mínimo no hubieran estas complejidades. Que tú dijeras, tanto por hora, importa la actividad que tú te dediques, sí, tanto por hora, importa la actividad. Pero ¿qué ha pasado, Mozart? Que esta es una sociedad donde se le han juntado dos cosas. Se desarrolló muy lentamente, o sea, creó fuentes de trabajo demasiado lentamente para absorber una masa de trabajadores que estaba a la espera de una oportunidad de trabajo. O sea, no se crearon fuentes de trabajo por la velocidad que debíamos, primera cosa. ¿Y sabe con qué se combinó eso? Con una diablura que apareció, la alta tecnología. Ahora las computadoras hacen el trabajo de 5 obreros. Una computadora te programa y te controla una máquina. Ese otro Entonces, al hacer eso, se redujo considerablemente el espacio humano, el empleo para esa masa de trabajadores que estaban esperando una oportunidad. Eso es así. Una empresa textil te tiene varios telares, para poner un ejemplo, que antes tenían 5 y 6 personas, un telar por ahora telar. Hay uno que opera la máquina. Ahora hay un desgraciado que está metido en un cuartico con una computadora, con aire acondicionado. Y te maneja y él desde ese cuartico te controla qué sé yo cuántos telares. Así es. Entonces, eso es terrible. Entonces
¿Qué posibilidades hay ahora? Entonces, como dice Pedro, le pregunto al dirigente sindical, ¿qué posibilidades hay de que el país un día, en qué momento, pudiera establecer un salario mínimo que se le aplique a todos los sectores? Es una discusión que ha estado siempre pendiente de hacer, sobre todo en diálogo directo con el sector empresarial. Eso se ha propuesto. Ellos siempre han evadido ese tema. Han dicho que por el tipo de desarrollo que tiene la República Dominicana no es posible establecer un solo salario. Ustedes saben que aquí tenemos alrededor de unos 17 salarios mínimos distintos. Una barbaridad. La marcha de la gente de la construcción, me señalaba ayer que viste una caminata de ellos. Una formidable caminata. Eso reclamando varios mínimos. Ahí en la industria de la construcción hay varios salarios mínimos. Esa es la mata, entonces. En ese sector. Estamos hablando de que solo en construcción tú te encuentras con 7 salarios mínimos actuales. Solo en construcción. Para un mismo mercado. El de plomero, el de carpintero, el de albañil. Compran la cebolla en el mismo mercado, el arroz. ¿Entienden lo que es? Pero usted encuentra, por ejemplo, en turismo con 3 mínimos distintos. En turismo nada más. Y en zona franca con 3 también. ¿Entienden lo que es? Eso no puede y el que ser. discutimos nosotros, el central que es de los no sectorizados, tú te encuentras con 6 mínimos. Y encuéntrese usted también con que hay gente del sector empresarial pidiendo nuevos mínimos. Y le pongo uno. Banca de apuestas están pidiendo un nuevo mínimo. Dicen que hay que poner un mínimo distinto porque no pueden pagar eso. Y eso sí ha crecido ese mercado. Los operadores de bomba de gasolina, los que tienen bomba de gasolina, le quieren poner un mínimo distinto al común. La gente de seguridad privada, de los guardianes privados, quieren poner un mínimo distinto. Es decir, que todavía no están conformes con los mínimos existentes. Esta batalla que libramos nosotros ahora por el tema ese de la clasificación y no clasificación, envolvía que se quería crear entre el tema de las pequeñas empresas una cuarta categoría, ¿me entiendes? Una cuarta categoría de salario dentro de la nomenclatura de mediana, pequeña y microempresas. Se quería crear una cuarta categoría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos lejos todavía de entender lo que Pedro está diciendo, que en los países donde se ha desarrollado el sistema salarial y se discute con más facilidad, existe un salario mínimo por hora. Eso es lo que existe y ya. Usted trabajó tantas horas, ese es su mínimo y se acabó. Bueno. Lo que se discute es lo que va más allá del mínimo. Entonces el asunto es... Pero el mínimo se establece y no se discute más. ¿Entiendes? Entonces el asunto ahora es más, lo establecen los estados muchas veces. Mínimo salarial, tanto. Esa sí me gusta a mí, que el Estado... Oye, porque si se establece un mínimo, la discrecionalidad es tuya. Tú empleabas 5. Bueno, como me dice que yo bajo a 2. Ahora, eso tiene efecto, porque eso va a reducir la posibilidad, los puestos de trabajo. Pero me parece que aunque sea con un sacrificio así, esta distorsión no puede seguir. Esta distorsión no puede seguir. Esta distorsión no puede seguir. No puede seguir. Eso de que se crea, ahora se quiere un cuarto, una cuarta franja de salario mínimo. Así es. Óigame, así no. Eso va a llegar al infinito, entonces. Mira, y los trabajadores de... Cuando tú vas a una estación gasolinera, tú no me oyes el grito a los muchachos que te echan el combustible. Así mismo. Todos. Te dice, pero acá yo no gano aquí ni siquiera, coño, eso es terrible. Cuando tú... Esos muchachos puestos ese plomo permanente. Y los vigilantes. Y esos vigilantes. Y un vigilante, tú pagarle 8,000 pesos para estar 12 horas, 14 horas. Durmiéndose ahí con hambre. Y con una remúa que hiede a sudor de 5 días. Así mismo es. Es una cosa terrible. Eso es duro de verdad. Eso es duro, fuerte. Y dime de los muchachos de allá de Punta Catalina. Sí. ¿Le dieron su chelito a todo el mundo? Ustedes recuerdan cuando venimos aquí, ¿verdad? Ustedes recuerdan que se dispuso por una acción gubernamental el pago. Sí. Y se pagó. Se pagó eso. Se pagó eso. Qué bueno. Se pagó. Quedaban unos remanentes de gente que se había ido antes y demás asuntos, pero ya también se está pagando. Qué bueno. Es decir, que ahí se cumplió más o menos con lo que se dispuso. Pero qué bueno. Sí, ya Punta Catalina no aguanta más. No. Más de crédito. Porque tiene enemigos por todas partes, Punta Catalina. Le decíamos un proyecto con lo que debieran estar es celebrándola. Claro. Celebrándola
la fortaleza de ánimo que tuvo el presidente de la República para ejecutar eso. Eso, Mozart. claro que sí. Es una vergüenza que lo estén atacando de la manera que lo atacan. Le decíamos eso, como un proyecto de ese tipo que termina, está casi culminando con tanto ataque, tanto bombardeo, que va a tener tan buen resultado, por un tema de ese tipo, va a dañarse entonces. ¿Entiendes? Hay que buscar una solución. Exacto. Y creo que eso se atendió. Y mira, por suerte Pepe, se va por buen camino en ese aspecto. Pepe, lo que no se ha atendido y está en carpeta, y eso sí es importante, porque eso nos involucra a todos, es la reforma del sistema de pensiones. Las pensiones. Mira, ahí vi a un técnico, un extranjero que vino, y vuelve a dar sobre la llaga. Eso sí vamos a tener que hacer un programa ya, porque no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Qué tiempo queda? Ese es un tema complejo, Mozart. Sí, pero está sobre el tapete. ¿En qué está el proyecto que ustedes presentaron? Está en lo siguiente. Vamos a ver dónde está ese proyecto. Se hizo una parte, ¿sabes que el presidente mandó? Sí. Un conglomerado. Un conglomerado, sí. Con muchos aspectos. Ajá. Entonces lo que se hizo fue separar todos los aspectos del tema de las comisiones de AFP. Entonces se creó en el Senado una subcomisión solo para abordar ese tema. Entonces ahí entramos nosotros con nuestro anteproyecto y entran también... ¿Esa es la subcomisión que dirige José Rafael Vargas? Él dirige la comisión en general. En general, sí. Entonces él fue que dispuso que se creara la subcomisión. La subcomisión. Porque creo que estuvo acertado en lo que dijo Mozart y Pedro, en el sentido de que él dijo, esto es lo más complejo. Eso es complejo. No se puede mezclar con otra cosa, ¿verdad? Sí. Porque de la cosa que mandó el presidente hay cosas ahí que tú la puedes aprobar sin problema. La amnistía por mora o multa, tú ves. Sí. El tema de fortalecimiento de la vida. Eso se puede ir adelante. Sí, eso tú lo puedes aprobar. Pero ya sin problema. Ahora, ya las comisiones de AFP, ¿me entiendes? Tienen otras características. Es distinto, ¿verdad? Entonces, eso se mandó junto. Entonces, lo que se ha hecho es separarlo para dedicarle el tiempo que hay que dedicarle al tema ese de las comisiones. Y el tema de las ARS, ¿cómo anda el asunto de las ARS? Las ARS tuvo una discusión bastante interesante, pero se dejó pendiente también porque si es complejo el de las pensiones, el de la ARS, el referido a la ARS, hermano, que es la salud. Sí. Usted sabe lo que significa eso. Entonces, por eso sin embargo, ustedes no se plantean se prefirió la solución esa de que se elimine la ARS. Sí, parece que se puede convivir con ella. Está planteado. Desde el punto de vista nuestro, en nuestro proyecto, no figuran la intermediaria o figuran de otro modo. Voy a caballo. En España existen la ARS, pero ¿usted sabe para qué son? Para organizar el sistema. No tienen mando a nivel lucrativo. ¿Usted entiende lo que es? Son instituciones pagadas para organizar el sistema. A Pedro no le gusta esa. No con el derecho a disponer, por ejemplo, lo que una gente necesita, lo que no necesita. No, porque yo lo que creo que se le da demasiadas atribuciones. Demasiada debilidad. Esas atribuciones son peligrosas. Y en salud, ¿usted sabe quién es el único que debe tenerla? El Estado. El Estado. El Estado. Totalmente es el Estado. Pues una responsabilidad constitucional del Estado. Sí, nada más. Porque es una responsabilidad constitucional. Por eso, usted tiene que garantizarme la salud independientemente. De lo que sea. Pobre, rico, medio. Así es. Es la salud. Tiene que garantizarme esto como Estado. Claro. Vamos a tener que ponernos en contacto con Rodríguez Monegro de nuevo. Claro. Para que nos actualice. Claro, eso es diferente, por ejemplo, a una pensión. Que una pensión, si usted no cotiza, bueno, el Estado puede concedérsela, pero es distinto, ¿verdad? Ahora, la salud, usted tiene un mandato constitucional. Siempre que garantizarlo. Eso es así. Muchas gracias, Pepe. Pues siempre tan amable. Siempre. Gentil. Nosotros volvemos el lunes. Dios mediante. Bye.